Bueno, aquí vamos a ver precisamente lo que le comentaba a Fer acerca de lo correspondiente a la cultura zapoteca, pero también sus diferencias con la cultura mixteca. Son dos culturas distintas y por lo tanto hay dos cosmovisiones diferentes, pero no van a ser las únicas que se van a ubicar en esta parte de lo que hoy es la República Mexicana. Bueno, vamos a ver la construcción geográfica o la ubicación geográfica de estas culturas. Estas culturas se van a situar principalmente en lo que hoy conocemos como el, el Istmo de Tehuantepec o la parte, digamos, sur de lo que hoy es México, ¿sí? Y van a estar colindando principalmente con el Océano Pacífico, a diferencia de las culturas que habíamos visto previamente que tenían colindancia principalmente con el Mar del Caribe, y otras directamente con el océano, digo, con el Golfo de México. Por lo tanto, las visiones van a ser distintas, pese a que estamos en podríamos decir que en un paralelismo en el cual México tiene, digamos, en esta parte de la República casi mismas configuraciones orográficas, las visiones van a ser diferentes. Mientras que los mayas se cuidaban o buscaban edificar sus construcciones para la temporada de huracanes, o sea, las tormentas, todo lo que tenía que ver con las inundaciones. Los zapotecas, como ustedes ya lo dijeron, y los mixtecas van a edificar construcciones no solamente para la temporada de lluvias, porque también es un lugar donde también llueve en abundancia en época de lluvias, sino que también van a ser edificadas para resistir precisamente los movimientos de corte telúrico, ¿sí? Eso va a ser muy importante porque mucha de la ingeniería que desarrollan estas culturas va a ser retomada posteriormente por algunas otras culturas de corte europeo para la edificación principalmente de distintos monumentos o diferentes edificaciones, ¿vale? Pero bueno, esto hay que ubicarlo, hay que ver la parte que se ubican casi principalmente en lo que hoy es Oaxaca. Algunos han encontrado algunos vestigios de esta cultura, principalmente la zapoteca, en algunas colindancias con el estado de Guerrero, pero son mínimos. Y el caso de la cultura mixteca, pues básicamente se va a centrar o se va a desarrollar en lo que hoy es el centro de el estado de Oaxaca, ¿vale? Bueno, eso es muy importante. Lógicamente, en la temporalidad no van a ser contemporáneas ni de los olmecas, ni tampoco de los mayas. La etapa de esplendor de la cultura maya no va a ser correspondiente a la etapa de esplendor de la cultura mixteca ni de la zapoteca. Les toca una parte, digamos, si empezamos a hacer el análisis temporal, la cultura tanto zapoteca como mixteca tienen, digamos, tienen presencia o, digamos, directa con la cultura maya, pero ya en etapa de declive de esta cultura, ¿vale? Ya no en una etapa de florecimiento. ¿Cuáles son sus principales ciudades? Estamos hablando de la cultura, de las dos culturas, o sea, tanto de la zapoteca como de la mixteca, pues encontramos que las principales ciudades o la más conocida es Monte Albán. ¿Por qué es más conocida Monte Albán? Porque precisamente va a ser la ciudad dedicada a las clases altas, o sea, la élite gobernante. Es la ciudad para los gobernantes, para las personas, los sacerdotes, pero también va a tener presencia, algunos guerreros van a tener presencia en esta ciudad. Las otras demás ciudades van a ser de otro corte. Digamos, aquí mencionaron mucho a Mitla. Mitla va a ser una de las ciudades ícono de la cultura mixteca, principalmente, pero esta cultura va a dedicar esta ciudad única y exclusivamente para el sacerdocio, o sea, para la cuestión de corte sacerdotal y para la concepción de todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico. Por aquí alguien mencionaba la
constante medición de los astros como una recurrente. Mitla va a ser una ciudad exprofeso para precisamente ser un espacio de gran medición o de gran observación de los diferentes movimientos de los astros, ¿vale? Pero va a haber otras. Aquí estamos viendo en pantalla algunas de ellas. Yo creo que muchas de ellas no las conocen. Digamos, el caso de San José Mogote, que es una ciudad donde precisamente no solamente hay sacerdotes, sino también hay clases militares, etcétera, etcétera. O Huijazo, que también es una ciudad dedicada principalmente a la milicia, etcétera, etcétera. Estas culturas se van a caracterizar precisamente por el arte que va a ser único y diferente a las demás culturas y por el uso principalmente de la arcilla. La arcilla que va a dar el color o estas tonalidades en color ocre o color, colores pajizos, que van a ser derivadas principalmente de el entorno que hay de presencia por parte de las culturas tanto zapoteca como mixteca. ¿Qué diferencia hay de la cultura maya o de la cultura olmeca? Si ustedes recuerdan, la cultura maya va a tener mayor presencia del uso del color turquesa o jade, ¿sí? ¿Y eso qué, por qué usaban más ese color a diferencia de este? Por el acceso que tenían para la construcción o el uso de ese material. Casi la gran mayoría de ese material lo recopilaban o lo obtenían tanto de los cenotes como del mar, ¿sí? O sea, del mar lo utilizaban los mayas y en algunos otros casos a partir de la pulverización de ciertas piedras, principalmente el jade o alguna otra, ¿sí? En el caso de tanto de los mixtecos como de los zapotecos, no es así. ¿Por qué? Porque no usan tanto el color azul porque no lo tienen a su disposición. Por lo tanto, van a utilizar otros materiales. ¿Cuáles son estos materiales? Ya les dije la arcilla, que es derivada precisamente de moler algunas piedras, principalmente el tezontle o alguna otro mineral, pero también aquí el uso de la chinche. Aquí es donde va a hacer aparición el uso de la chinche. Este insecto que va a ser utilizado principalmente para como tinte para algunas de las telas o de las prendas que utilizaban tanto los reyes como la comunidad, pero también para el uso decorativo de algunos objetos, ya sean murales o ya sea algunas cerámicas, platos, vasijas, vasos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso esto va a ser, digamos, la concepción y el determinante de la presencia de estos colores en su arte principalmente, pero también en sus artefactos de uso cotidiano. ¿Cuáles son? Las vestimentas y por supuesto todo lo que son las vasijas. ¿Ok? Bueno, entonces aquí estamos viendo y vamos a hacer la clasificación a diferencia de las otras culturas. El arte, pues también va a estar plasmado, igual que tanto como la cultura olmeca como la cultura maya, en grandes murales. Dicho de otra forma, entonces, el arte, la cosmovisión de las culturas prehispánicas es que el arte debía ser público. Los murales debían ser abiertos para el conocimiento de la gente. ¿Sí? No es, y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a la etapa de la conquista, el arte no era una concepción privada o única de unos cuantos. En el caso de las culturas prehispánicas, la concepción del arte o la transmisión de los mensajes a partir del arte era de carácter público, en grandes pabellones o grandes espacios en los cuales tuvieran acceso todas aquellas personas que fueran visitantes de la ciudad. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver el arte en la cerámica. Nuevamente, vean la presencia de alto contenido en color, tanto estos colores pajizos o colores
basados en el ocre, en esos rojillos, etcétera, y que van a tener una gran presencia. Ahora, ¿qué diferencia hay con la cultura maya o la cultura olmeca? Pues que aquí va a haber una combinación de bajo relieve, pero también de pintura. ¿Qué quiere decir? En la cultura maya casi siempre hubo presencia en la cerámica de lo que fueron las texturas, no más bien las pinturas que eran dimensionales, o sea, no tenían una textura. En la cultura zapoteca o mixteca también van a encontrar precisamente que va a haber ciertos grabados o ciertos relieves en algunas de estas utensilios, lo cual va a ser muy característico de estas culturas y que después van a tener o retomar algunas otras culturas, como la teotihuacana o la mexica, ¿vale? Pero bueno, estas son parte de las cosas que los van a caracterizar. A diferencia también de la cultura maya, aquí casi la gran mayoría de sus ornamentos o toda esa parte decorativa de los utensilios de cerámica eran dedicadas a los dioses. En la cultura maya, si ustedes recuerdan, no estaban dedicados única y exclusivamente a los dioses, sino también había relatos de personajes, o sea, personajes que pueden ser gobernantes, podían ser sacerdotes o inclusive podían ser algunos militares destacados. En el caso de la cultura zapoteca y de la mixteca no va a ser así. Los decorativos de todas de estos utensilios van a ser dedicados única y exclusivamente a los dioses. Hay una fuerte carga, de hecho también en los murales, a la veneración y el respeto hacia las deidades. ¿Sí? A diferencia de la cultura maya, que sí hay una gran presencia hacia, hacia el destacamiento de algunos gobernantes o algunos militares o sacerdotes. En el caso de los zapotecas no es así, hay una gran presencia en todos los mensajes acerca de la deidad, del culto a la deidad, ¿vale? También en el caso de la escultura vamos a ver esto constantemente presente, tanto en los personajes que podían haber sido algún gobernante, pero eran los mínimos, o sea, eran lo mínimo, o sea, eran los menos, a una gran presencia hacia la veneración de las deidades, ¿vale? Y bueno, aquí estamos viendo, aquí a diferencia de la cultura maya o de la cultura olmeca, vamos a encontrar una gran presencia del uso de algunos metales. ¿Cuáles son esos metales? Pues el oro. Hay una gran presencia. Y esto tiene que ver también con la concepción que tenían o la gran veneración que tenían hacia el sol. Consideraban que el uso del oro era una forma de honorar a, en este caso, el sol y por supuesto a todo lo que se vinculara con el día. O sea, vamos a encontrar principalmente muchos artefactos o muchos utensilios que están hechos con base en el oro, los metales. No encontramos eso en las culturas olmeca ni en la cultura maya, lo cual nos deja ver precisamente que estas otras culturas o desconocían principalmente la extracción de estos materiales o no era tan relevante en su forma de cosmovisión o veneración de sus deidades o el culto a los gobernantes. Ellos tenían otra concepción. Aquí sí vamos a ver por qué. Porque precisamente el lugar donde se ubican estas dos culturas va a haber una mayor presencia de algunas minas o el acercamiento a algunas minas, principalmente con el centro y el bajío de lo que hoy es nuestra república, ¿vale? Por ello vamos a encontrar principalmente en algunos artefactos, en algunas tumbas, esta presencia pues de este metal. Ahora, esto también es importante decirles que este metal solamente era utilizado por las élites, no era de uso común, y también que este metal principalmente era decorativo, o sea, no era, o hasta la fecha no han encontrado una concepción que tuviera
Creo que alguien levantó la mano. A ver, sí. A ver, Fer, creo que fuiste tú, ¿verdad? Sí, Adelante. mi duda es que si entonces solo los metales eran utilizados de manera dentro de su arte y no como para fabricar herramientas, por así decirlo, como los mayas que era con el- a través de las piedras. Ujú, Y bueno, esa era una parte. Y por otro lado, volviendo a lo de Mitla, ujú, encontré que estaba por los zapotecas. ujú. En mis fuentes de una tesis de, de Orozco Enríquez Mauricio, Ajá. semiático y calendario de las grecas de Mitla. Ujú, Y por otro lado, también un archivo de parte de la Secretaría de Cultura, ujú, donde, bueno, es un archivo donde mencionan los dioses zapotecas. Y ujú, ahí, por ejemplo, Pitao Peselao ujú. es el, bueno, un dios de la muerte o del inframundo que se comunicaba a través de los búhos, y uno de los principales lugares donde se adoraba a este dios en la ciudad de Mitra. Sí, la ciudad de Mitla, como tal, gracias por esa aportación, Fer, y ahorita lo vamos a ver, era en primer lugar un centro de veneración, como ya se los decía, era un observatorio y un centro religioso, en el cual fue desarrollado en primera parte o en primer lugar por la cultura mixteca y posteriormente la cultura zapoteca. Ahorita se los voy a decir, que es la parte, digamos, de esta parte de todo lo correspondiente al pueblo guerrero, somete principalmente a las culturas cercanas. ¿Cuáles son estas culturas? Pues la mixteca principalmente, y posteriormente va a haber alguna presencia de esta cultura dentro, digamos, del desarrollo de otras culturas que están fuera, digamos, de los estados de Oaxaca y del estado de Guerrero. Va a haber presencia de la cultura zapoteca en algunos otros espacios, principalmente de todo lo que es el centro del país. Pero ahorita lo comento, ¿vale? Pero gracias. Sí, los metales, a diferencia de las culturas europeas, no tenían un valor económico, ni un valor destinado, digamos, a la parte mercantilista. No, los metales, aquí principalmente el oro, tenían una visión más de corte ideológica, una cuestión más acerca de lo como una indumentaria decorativa, decorativa, y una forma también de veneración. O sea, había una gran veneración hacia la cultura, hacia las deidades, pero no eran una cuestión que tuviera que ver un valor de intercambio. O sea, más bien para ellos era más preciado, y ahorita lo vamos a ver, otros elementos que en determinado momento tenían o se desarrollaban como si fueran la moneda, o más bien tenían el valor o eran lo que podemos decir el sustituto de la moneda, ¿sí? ¿Cuáles eran esos elementos? El maíz. El maíz se utilizaba mucho para todo lo que tenía que ver para el intercambio económico. Algunos animales también se utilizaban, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No, como tal, los metales, aunque va a haber presencia aquí ya de metales, no tenían el valor agregado para servir como moneda de intercambio. Eso sí lo tengo que dejar muy claro porque por eso cuando llegan los españoles o llegan los conquistadores, ellos sí traían toda esa concepción del metal como un material precisamente de corte de riqueza, básicamente, o que generaban cierta riqueza o cierto elemento económico. Aquí no va a ser el caso, ¿sí? Bueno, a ver, otra cosa, los edificios. Aquí va a haber algo característico que sí quiero enfatizar, que es la parte del juego de pelota. Lo vimos en la cultura olmeca, en la cultura maya y también lo vamos a ver en la cultura zapoteca. Es algo bien interesante de cómo este deporte, bueno, no deporte, es un ritual.
Más bien ahora nosotros le ponemos el adjetivo de deporte. No, 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 no. Este ritual tiene una gran presencia en ya 3 de las culturas que hemos revisado. ¿Por qué tiene esta gran presencia? Porque precisamente muchos arqueólogos, muchos investigadores, muchos historiadores asocian este ritual precisamente con el culto a la muerte, por una parte, pero también con el culto a todo lo que tiene que ver con la siembra o las guerras, ¿sí? Este tipo más bien ritual tenía ese objetivo. Por una parte podía ser asociado con el culto a la muerte, este respeto y esta veneración, pero también para tener buenas cosechas, o sea, se hacía este juego, pero también para tener gran prosperidad, digamos, en las travesías militares, ¿vale? Hay que asociarlo. No era una cuestión de que había selecciones y que jugaba una contra la otra, ¿no? Los mayas contra los zapotecas o los mayas contra los olmecas. No, 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 no había una liga nacional del juego de pelota. Eso no, no existía. De hecho, los modos operandi se ha encontrado que algunos jugaban el juego de la pelota con una pelota de caucho, otros y era con el cuerpo, otros utilizaban algunos bastones, o sea, son distintas. ¿Vale? Y eso tiene que ver precisamente con cosmovisiones diferentes. A ver si levantó la mano Itzel. Adelante, Itzel. ¿Yo? Sí, aquí vi Ah, que sí. levantó. Ajá, por favor. Bueno, a mí me enseñaron en la preparatoria que el juego de pelota era como para rendirle al sol, porque ellos creían que el sol cuando era de noche pasaba con digamos, al inframundo con los demonios y luchaba contra ellos para poder salir al siguiente día a iluminarlos. Ujú, Entonces ellos jugaban ese juego para que, por ejemplo, los que perdían no sentían que perdían, o sea, cuando se sacrificaban, no ujú, recuerdo si eran los que perdían o los que ganaban, que se sacrificaban, pero ellos se sacrificaban para poder acompañar al sol en luchar contra los demonios para poder acompañar, bueno, para que el sol pueda salir e iluminar a todo el pueblo. Entonces, eso fue lo que me enseñaron, que era como era para rendirle al sol. ujú, ujú. Sí, en ese sentido, gracias, Ilse. Este, Todavía existen debates para saber realmente cuál era el propósito del juego de pelota. Se han encontrado que algunos de ellos tenían que ver precisamente con el culto a ciertas deidades, otro hacia lo que ya decía, las buenas cosechas, otro que tenía que ver con la cuestión militar. No, todavía no es muy claro, no, no, no se sabe. O se ha determinado que cada cultura tenía sus percepciones distintas y los propósitos para este juego. Digamos, para los mayas, a lo mejor era una vertiente para la cuestión del culto a las buenas cosechas. Puede ser que encontremos que con la cultura zapoteca es una cuestión hacia el culto de las deidades, en la cultura olmeca igual, o sea, son distintas versiones. La cuestión es que todavía no se ha materializado porque muchos de los documentos, y cuando digo documentos no digo textos, sino documentos pueden ser piedras, ciertos eslabones que permitan a los arqueólogos y a los historiadores poder estructurar y explicar a plenitud para qué era este juego. Todavía no se sabe, no se sabe o todavía no tenemos, digamos, una visión más estructurada sobre los propósitos y objetivos de este juego. Hay unos que lo asocian con los equinoccios, o sea, tanto el de primavera como el de otoño, y otros lo asocian también con el culto a ciertos movimientos astronómicos, con las fechas, digamos, rotativas de la luna, etcétera, etcétera. Todavía ahí es una cuestión que todavía no queda muy claro. Por ahí alguien levantó la mano, por favor. Yo, profe, es Sí. regresándose un poquito más a la parte de la cerámica. Y Ajá, bueno, pues es que yo les quería enseñar, mi papá es originario de Oaxaca, ajá, él sabe hablar mixteco,
Y Ajá. hace algunos años atrás mi abuelo me regaló una pieza de cerámica. La verdad desconozco si es tan antigua como para formar de esto, pero pues se las quería mostrar. Aquí se ve un Órale. poquito. Ajá. Me la regaló, dice, él me contó que la encontró enterrada en uno de los terrenos donde siembra, bueno, donde sembraba. Ellos son de Oaxaca, de un pueblo que está como a 1 hora más o menos de Pinotepa Nacional. Entonces, nada más Mm. les quería enseñar. Ah, qué bonita. Está pesadita, de hecho. Y Sí, sí, se ve buena, ¿eh? Y está, o sea, buena en el sentido de que está bien cuidada. Ujú, aquí está. Nada más Órale. era eso. Muy bien. Gracias, Antonio. Sí, pues es que estos pueblos no solamente se concentraron en algunas ciudades, tal vez nosotros tenemos solamente en mente algunas ciudades, como digamos, si hablamos de zapotecos, luego les viene a la mente Monte Albán, pero no solamente Monte Albán fue un punto, digamos, de desarrollo. Ya les mostré que hubo muchísimas ciudades que todavía hasta la fecha se siguen descubriendo algunos otros, este, lugares donde se desarrollaron algunas de estas culturas. O sea, la cultura maya todavía se ha encontrado, ya sea monumentos pequeños, grandes, pequeños adoratorios, centros ceremoniales, algunos otros han encontrado algunas pirámides, etcétera. Todavía hasta la fecha se ha dado esto. ¿Vale? Por ahí alguien más levantó la mano, por favor. Sí, Ah, Julieta, adelante. de hecho, su ubicación de esta cultura, como se ha dicho, es en el oriente y el centro del estado de Oaxaca, pero en este periodo, sobre todo en el que estuvieron los zapotecas, se caracteriza porque hubo muchas divisiones políticas, entonces por eso es esta como variación tanto de lengua como de también podríamos decirle, de pequeñas como subculturas, Ujú. y que en realidad también en este periodo se identificó por haber lo que se llaman los matrimonios, alianzas matrimoniales, perdón, entre zapotecos y mixtecos, y por eso también es que a lo mejor podría explicar esto lo que usted dice de que de las diferentes influencias de la cultura zapoteca en otras regiones cercanas a Monte Albán. Sí, gracias, Julieta. Sí, ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿qué pasó con esta cultura? Esta cultura, como lo hemos visto, algunos de ustedes ya lo han comentado, era una cultura muy bélica. O sea, sí, era una cultura que se dedicaba también a la guerra, como muchas de las otras, la maya también, la olmeca, pero esta cultura se expandió muy rápido y al expandirse muy rápido también hubo divisiones al interior de esta misma cultura, lo cual derivó en ciertos choques y en algunos momentos en algunas separaciones y construcción de otras culturas subalternas, ¿vale? De hecho, por eso, una de las grandes aportaciones de esta cultura es precisamente que esta división dio origen a muchas de las lenguas que actualmente hay en el estado de Oaxaca, que son, si no me falla, creo que son como 60 o 70 culturas, bueno, lenguas originarias en este estado. O sea, son muchísimas y se debe precisamente a la pulverización que hay de esta cultura, ¿vale? Bueno, vamos a avanzarle. Ahora vamos a ver la arquitectura. La arquitectura también va a ser muy característica de las culturas prehispánicas, que van a ser multifuncionales o algo, eso yo me lo estoy apropiando de un investigador, el término. Multifuncionales en el sentido que no solamente eran una ciudad para habitar, sino también una ciudad que tenía como objetivo la medición de algunos astros, también tenía el objetivo de servir como espacio o gran calendario, etcétera, etcétera. Y en la cultura, pues, zapoteca y mixteca no va a ser la excepción. Monte Albán, de hecho, por ahí lo dijeron, va a estar alineada precisamente con uno de los astros o una de las constelaciones más conocidas, que es el Cinturón de Orión, y precisamente tiene como objetivo la medición de los movimientos astronómicos,
pero también tenía en cuenta todo lo que tenía que ver con el punto estratégico. ¿Qué quiere decir? Monte Albán está situado en la parte alta de lo que hoy es la capital de Oaxaca. ¿Por qué está situada en la parte alta? Porque eso es un punto estratégico para mirar hacia todo el valle o hacia toda hacia su alrededor en caso de que hubiera enemigos cercanos. O también tenía la visión periférica para poder atacar a las poblaciones cercanas. Eso era un elemento importantísimo de por qué se situaron en una de las partes altas de la zona de Oaxaca. No sé si conozcan Monte Albán, si no lo conocen, deberían de ir. Está muy bonito y precisamente también tenía el objetivo de ser un espacio alto por las altas temperaturas que se viven en esta ciudad. Era una forma de ventilación y mantenimiento, digamos, de cierta temperatura en una zona donde Oaxaca no tiene tanto acceso a ríos o lagos, y por lo tanto mantener, digamos, la temperatura de ciertas, pues de una población, era preferible situarla en una parte alta para que precisamente no requiriera tanta agua las personas que habitaban en ese lugar, ¿vale? O sea, eso también hay que decirlo y comentarlo, que ellos son, digamos, de los precursores precisamente de la adecuación de sus monumentos en concordancia con el viento, el flujo de los vientos, ¿vale? Porque esto va a ser un elemento sumamente importante, ¿sí? La arquitectura, como ya la vimos, está basada prácticamente, a diferencia de las otras culturas que era piramidal. Estas no, estas van a ser básicamente estructuradas a partir de cuestiones rectangulares. Va a haber mucha presencia de la construcción a partir de la geometría rectangular. ¿Vale? ¿Eso qué te va a dejar ver? Pues bueno, ¿qué nos deja ver? Pues precisamente que la concepción que van a tener del desarrollo no va a ser una cuestión de altitud, porque ya la tenían en la cuestión, digamos, esta vertiente de carácter, como los mayas, que necesitaban subir, o sea, sus monumentos o sus pirámides eran hacia arriba, precisamente para que sobresalieran de la naturaleza y tener esa visión periférica. Era esa cosmovisión. En el caso de las culturas tanto zapoteca como la mixteca, no va a ser necesario porque se sitúan precisamente en lugares altos donde realmente no era necesario construcciones altas, ¿vale? En ese sentido. Por ello, construían de manera horizontal o de manera rectangular, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda aquí hasta ahorita. ¿Todo bien? A ver, Todo bien. voy a pausar Sí, tantito todo aquí bien. porque, a ver, permítame tantito, solamente quiero ver. No, todavía nos falta un chingo. No lo vamos a acabar hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí, o sea, este tema, para que investiguen, ahora sí, necesito que investiguen sobre la vertiente de la religión en la cultura zapoteca. Por ahí algunos de ustedes ya adelantaron todo lo que tiene que ver precisamente con el uso de más bien la veneración a la muerte. Hay que investigar mucho eso porque precisamente uno de los dioses más importantes de esta cultura va a ser precisamente el dios de la muerte, porque hay toda esa tradición o toda esa parte, hay que investigarlo. Y hay algo que les quiero dejar para que investiguen, que sí me interesa, que es precisamente el calendario, los calendarios que existen en esta cultura, ¿sí? Porque va a ser
una cultura que precisamente va a tener un sistema numérico muy avanzado y muy estudiado en la parte o en el corte numérico, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿No? No, No, profe. todo No. bien. ¿Todo bien? Bueno, les recuerdo, vamos a acabar este tema el próximo jueves. Vamos a acabar este tema. El próximo lunes empezaríamos con Teotihuacán, ¿vale? La cultura teotihuacana. El día jueves, o sea, dentro de casi una semana y media, vamos a tener a nuestra primera invitada, que es esta Beca Ducan. Ella va a venir a hablar no de cultura prehispánica, va a venir a hablar de otro tema que tiene que ver precisamente con el periodismo y el papel de las mujeres en el periodismo del finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto para comentarles, ese día no tendríamos clase cotidiana, o sea, normal, y se quedaría pendiente, ¿vale? Y vamos a tener ya invitados, ya hay varios invitados que tengo ahí ya en fila. Va a estar con nosotros también Claudio Flores, que es el director, el CEO de Lexia México, esta agencia de publicidad internacional. Él es el encargado de la agencia, pero en México. Él nos va a venir a hablar sobre publicidad digital, cómo se hace la publicidad en los tiempos actuales. ¿Ok? Eso porque me pedían alguien de publicidad. ¿Ok? Va a estar con nosotros también Pisu. Él voy a acordar precisamente la fecha. Él va a venir a hablar sobre tecnología y todo lo que tiene que ver con el entorno digital. Pero ya hablé el día sábado, hablé con Genaro Lozano, que me pidieron por ahí que querían que estuviera. Ya hablé con él y acordé que estuviera la segunda semana de noviembre. O sea, creo que es entre los 10, más o menos, 10 de noviembre, 12 de noviembre. Ya estoy acordando con él la fecha. Y les comento ahorita de entrada que también ya estoy en pláticas para que pueda estar Gabriela Marketing con nosotros. ¿Ok? Voy a tratar de que esté Gabriela y también Risco con nosotros ese mismo día. ¿Ok? Si es posible. Esto va a ser en la tarde, no pueden en la mañana porque tienen el programa. Tanto Genaro como Gabriela y Risco no pueden en la mañana. Va a ser en la tarde, o sea, de 1 a 3. ¿Okay? Sí, por ahí me platicaba, alguien me preguntó. Bueno, en dado caso de que algunos tengamos clases en la tarde, ¿va a grabar las sesiones? Sí, todos se van a grabar. Ya, bueno, le estoy pidiendo a los invitados si puedo grabar. Ya, miren, Beca Ducan ya me dijo que no hay problema. El caso también de Claudio Flores también ya me dijo que no hay problema. El caso de Piso también ya me dijo que no hay problema. Con Genaro voy a ver la posibilidad de que se grabe para ver si no hay ningún problema. Pero yo siempre les propongo, aparte que los invito ya después de que acepten, les digo, oye, mira, yo llevo esta dinámica, si me permites grabar, si no me permites grabar, pues bueno, yo les avisaré con antelación, ¿vale? Pero voy a tratar de que sí se puedan grabar para que después las puedan revisar. Lo interesante es que estuvieron para aprovechar al invitado, ¿no? Ustedes, no yo. Yo los conozco. Sí, ¿Ok? muchas gracias. Sí, ¿alguna otra duda, comentario? Aquí dicen que si invito a Carmen Aristegui, pues déjenme hablar con ella, ¿vale? Yo participé hace muchos años en su programa, por eso la conozco. Cuando estaba en MBS, yo tenía una sección acerca de tecnología y redes sociales, y de ahí la conozco. Pero bueno, ok. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Creo que me habían pedido a Sabina Berman. A Sabina voy a hablar con ella el martes, día mañana. ¿Ok? Y con mucho gusto. Sí la conozco, he participado en 2 de sus programas. En el de Johnny Sabina, que se transmite en Canal 11, y en uno que tenía en Canal 40, bueno, en el Canal 40. ¿Vale? Tenía porque le dieron chicharrón todo por hablar mal de Salinas Pliego. Pero bueno, ¿alguna otra duda o comentario? ¿No? Ya casi acabamos esta primera unidad, ¿eh?
Ya casi la acabamos, estamos muy cerca. Yo creo que en 2, 3 semanas ya acabamos esta primera unidad, que es la más complicada. Ya las demás son más rápidas por los temas que revisamos. Son un poco más rápidas, ¿vale? Bueno, entonces sin más pueden ir a desayunar, porque creo que todos ustedes están desesperados por ir a desayunar, ¿ok? Porque empiezan clases desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Sí. No, Sí. está cabrón. Bueno, ¿les parece que les dé 20 minutos para que puedan ir a desayunar y así puedan entrar a su clase de las 11? ¿Ok? Sí, muchas gracias. Gracias, Bueno, muchas gracias, profe. entonces, Muchas a ver, gracias, a ver, antes de que se vayan, dicen aquí, el trabajo se entrega el próximo jueves se entregan el trabajo. Acuérdense, el trabajo se entrega hasta que se acaba el tema. ¿Vale? Bueno, vayan a desayunar. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan buen profe. inicio de semana. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. A ver, aquí paro esto.